en en esa área de especialización para que sea más atractivo mi currículum. Entonces, algunos tips muy concretos sobre ya cuando nos pongamos a redactar el currículum. Yo he puesto allí mi currículum, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Me costó mucho hacerlo porque por mucho que yo diga, uy, sí, tengo mucha experiencia en recursos humanos, reviso un montón de currículums, la verdad es que no es fácil. Entre otras cosas porque hay que ser muy conciso. Y cuesta. O sea, eso de que tiene que ir en una página, etcétera, sí, yo refuerzo ese consejo. Todo debería estar en una sola página. ¿Qué pasa? Que claro, que nosotros, todo lo que hemos hecho para nosotros es súper importante porque nos ha hecho llegar a donde estamos, entonces queremos ponerlo todo, porque para nosotros todo lo que hemos hecho es muy importante, pero no. Tenemos que de verdad pensar qué cosas tienen sentido y qué no. ¿Vale? Por ejemplo, un curso que yo hice cuando, no sé, cuando empecé a trabajar en Venezuela, en ese momento quizás fue súper importante, pero es que fue hace mucho tiempo, que no voy a decir cuánto, que gracias a Bea por decir que no se me notan los 15 años de experiencia, pero claro, en ese momento me parecía, fue súper importante, pero ya no es relevante. Entonces me ahorro poner eso para poder utilizar ese espacio para otra cosa. Entonces, tiene que estar súper ordenado. O sea, como ven en mi currículum, se ve claramente, bueno, mis datos de contacto no los he puesto, pero están mi nombre, mis datos de contacto, un breve resumen resaltando justo las áreas en las que yo tengo experiencia y cuáles considero yo que son mis habilidades más importantes. Se ve claramente cuál es mi experiencia, luego mi educación, o sea, idiomas, etcétera. O sea, se ve claramente a qué pertenece cada cosa. Eh, es importante incluir las fechas, mínimo el año en el que o empezamos o acabamos la carrera o cuando me incorporé y ya dejé alguna empresa, porque ¿qué va a permitir eso a la persona que ve el currículum? Sacar, ah, vale, esta persona, no sé, termina la carrera el año que viene o resulta que tiene 10 años de experiencia, me encaja, no me encaja. ¿Vale? Entonces eso también es importante. Otro punto es incluir a qué se dedica esa empresa si no es conocida en España. Es decir, Empresas Polar en Venezuela, absolutamente todo el mundo conoce Empresas Polar, pero aquí no tienen ni idea de lo que es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner entre paréntesis gran consumo, por ejemplo. O eso, o empresa del sector petrolero, porque efectivamente aquí Chevron tampoco, en mi caso, tampoco es que sea especialmente conocida. Entonces, ese es otro consejo que la verdad es que no nos cuesta nada poner entre paréntesis a qué se dedica la empresa si no es conocida aquí en España. Otra recomendación es dejar muy claro que se tiene permiso de trabajo, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Si yo veo, estoy revisando el currículum y veo que Manuela estudió en Venezuela, trabajó en Venezuela, etcétera, digo, me surgirá la duda de si Manuela puede trabajar en España. Entonces es muy importante en algún sitio dejar claro que así sea poniendo el NIE, o sea, incluso poniendo tengo permiso de trabajo para para trabajar en España, o soy española, o lo que aplique, para que no le surja esa duda a la persona que está revisando el currículum. Lo de la foto es una decisión personal, yo la incluyo. Sí que es importante, por favor, que no se note que es la típica foto del matrimonio de mi prima o con las palmeras por detrás. Tiene que ser una foto profesional con un fondo blanco o algo bastante neutro, y eso, que sea bastante profesional. Con respecto a lo que les comentaba, arriba del resumen que yo he puesto, esto también es importante para que la persona pueda ver rápidamente cuáles son algunas, o sea, las áreas muy concretas en las que tenemos experiencia, porque esto una vez más les cuento que ahorra tiempo al momento cuando estamos revisando un currículum. Es importante incluir también varias opciones de contacto, ¿vale? Por email, por LinkedIn. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi teléfono, o sea, mi celular, mi dirección de email y mi LinkedIn. O sea, el perfil de LinkedIn con un link para que puedan acceder directamente a mi perfil de LinkedIn y contactarme por allí.
Aunque bueno, si ya tienen mi email y mi teléfono, lo más probable es. Pero bueno, así vamos sumando y sobre todo si somos muy activos en LinkedIn, también eso puede ayudarnos a vender más nuestro perfil. ¿Vale? Y incluir logros en cada experiencia. Esto suena súper complicado, porque claro, queremos, como lo que digo, o sea, queremos explicarlo todo, todo es súper importante, pero aquí un consejo muy rápido, es decir, por ejemplo, un logro es implantación, no sé, me lo invento, de X programa en X tiempo, en X meses, en un año, o a través de, o sea, o no sé, una preparación de campaña de publicidad que generó XXX ingresos a la empresa. O sea, solamente enumerar muy rápido cosas que hayamos conseguido, que sea, no nos tenemos que enrollar de que sí, que no, que entonces lo hice de esta manera. Eso ya lo podremos hacer, si Dios quiere, en la fase de entrevistas. Vale, esto es muy raro que no pueda verlos y no podamos interactuar, pero al final ya me cuentan cualquier cosa. El tema de idiomas es muy importante, que eso no lo he puesto en la presentación, que tenga un apartado específico. Entonces, debemos incluir todos los idiomas que hablamos y el nivel, eso también es muy importante. En el caso yo creo que de los venezolanos, una cosa que nos diferencia es el nivel de inglés que tenemos, que mucha gente quizás de mi edad, por ejemplo, españoles de mi edad, quizás no tienen el mismo nivel de inglés que tengo yo. Entonces es importante ese elemento que es más quizás diferencial en nuestro caso, ponerlo y resaltarlo bien. ¿Vale? Si tenemos algún certificado, por ejemplo, de estos de Cambridge, Advanced, Proficiency, también estaría bien incluirlo, pero yo creo que en muchos casos, por ejemplo, donde yo trabajo, no exigimos un certificado porque durante el proceso de selección se hacen pruebas en inglés o en la entrevista se hace una parte en inglés. Y otra cosa que tengo, intentar traducir en el momento en que ya lo tengan todo bonito, todo listo, que estén súper contentos con la versión, háganlo en inglés y en español para que no tengan que perder tiempo si se los piden en otro idioma. A ver, entonces, otros puntos sobre, que algunos ya los he comentado, sobre la preparación del currículum. Mm, Revisarlo muchísimas veces. Tener mucho cuidado con los errores, atención al detalle. Eso al final afea un poco la candidatura. Evidentemente, por favor, o sea, lo principal que tiene que estar correcto son los datos de contacto, porque sí que me ha pasado que hay candidatos que no han puesto bien el email o el número de teléfono y claro, los pobres, complicado contactarles, evidentemente. Entonces, importante en general revisar el currículum, pero concretamente sobre todo la parte de los datos de contacto. El tema del idioma, de los idiomas ya lo comenté, los certificados también, lo de los cursos, como les decía al inicio, hay que poner los que sean más relevantes y los más recientes. Bueno, quizás allí podemos jugar a que si resulta que hace, no sé, 6 años o lo que sea, o 10 años, hice un curso de una súper herramienta y sistema que es súper relevante, pues eso sí lo pongo, como les decía. O sea, cuando se metan en los buscadores estos de empleo, les va a dar muchísima información. Tipo de empresas, tipo de perfil que se ajusta a mi experiencia, qué requisitos piden para esos perfiles. Es decir, resulta que aquí, no sé, no sé, el perfil de ventas o finanzas piden SAP, por ejemplo, no sé, me lo estoy inventando. Pues eso incluso nos puede hacer reflexionar si debo entonces hacer un curso de SAP para poder adaptar mi perfil de la mejor manera posible para esas oportunidades que tengo. Entonces es súper importante. De hecho, hace poco estuve comentando con la amiga de una amiga venezolana y me decía un poco relacionado con lo que les comentaba antes del vocabulario, que claro, que ella ahora está, gracias a Dios, bueno, consiguió un trabajo en el que está muy contenta y me decía, claro, es que el título de esta posición
Para mí, en Venezuela significaría algo totalmente diferente. Entonces, claro, si ella lo hubiese visto y nadie le hubiera contado en qué consistía, probablemente es que ni siquiera hubiera aplicado al puesto porque pensaba que era algo totalmente diferente. Entonces, de verdad, invertir un poco de tiempo en mirarlo todo, en ver LinkedIn, en ver estos webs de empleo. Me meto en InfoJob, pero no porque quiero empezar a enviar currículums ya, que también, pero para entender bien cuáles son esos perfiles y cómo puedo yo encajar mi currículum y mi candidatura o enfocarla para conseguir ese tipo de oportunidades. El tema de LinkedIn, todos tenemos que estar en LinkedIn. O sea, yo pues puesto aquí prepararlo bien, si no es mejor no estar, hay que estar en LinkedIn. Y yo creo que antes era cosas más de como de gente incluso mayor, pero es que ahora todo está pasando en LinkedIn. Entonces, es mejor estar. Evidentemente hay una presencia en LinkedIn que tiene muchos diferentes niveles. Estamos los como yo, que tiene cargado mi currículum, que tiene que, por cierto, ser consistente con lo que está, o sea, lo que está en mi currículum y lo que está en LinkedIn. Y luego hay gente que, bueno, que hace publicaciones, que es como súper más activa con la red, o sea, lo utiliza también como una red social. Eso ya es, bueno, estilo o preferencia de cada uno, pero sí hay que estar, pero hay que estar bien, o sea, hay que tenerlo bonito, hay que sé, y al final luego no tampoco es tan complicado, porque una vez tengas tu currículum ya hecho, pues es trasladarlo a LinkedIn. Y el punto de carta de presentación, la verdad es que yo, comentándolo con algunos compañeros de recursos humanos también, estoy sorprendida porque sí que hay muchas empresas que piden carta de presentación. Yo pensaba que ya estaba como un poco más, que ya no era tan habitual, pero sí lo es. Entonces, hay que sentarse también a preparar una carta de presentación antes de empezar a buscar trabajo. Tenemos que hacerla lo más personal posible. Pero todo esto, una vez que hagamos la primera y lo tengamos ya definido, la parte, evidentemente, la introducción de quién soy, cuál es mi perfil, qué busco profesionalmente, porque quiero un cambio, etcétera, eso va a ser igual. Pero sí la parte de la empresa en concreto a la que estoy, para la que estoy aplicando, sí que es importante que le demos una vuelta y ponerlo lo más personal posible. Por favor, lo mismo, cuidadísimo con los errores de, hola, no sé, en mi caso que yo trabajo en un despacho de abogados y hay muchísimos despachos que son iguales, nos han enviado, nosotros somos Linklaters y hay uno que se llama Clifford Chance, que somos sí, muy parecidos, pero resulta que el candidato nos dice, hola, yo estoy feliz, me encantaría trabajar en Clifford Chance. Entonces, hay que estar súper pendientes de eso también, porque al final afea un poco la candidatura si no lo hacemos de esa manera. Vale. A ver qué otra cosa tengo. Vale, es que tengo algunas. Entonces, luego, fases de un proceso de selección varían mucho. Yo les he puesto aquí algunas, no tienen que estar en este orden. Pero bueno, por ejemplo, en mi empresa hacemos pruebas técnicas, al ser un despacho de abogados, o sea, la mayoría de los perfiles que seleccionamos son abogados, entonces hacemos pruebas técnicas, también hacemos una prueba de inglés. Hay empresas que hacen dinámicas de grupo, nosotros por lo menos no, y evidentemente pues va a haber una ronda de entrevistas que puede variar la cantidad en función del perfil y de la empresa. Suelen haber, yo creo que mínimo 2 o más entrevistas, porque a veces si lo hacemos a través de una consultora es la consultora, luego nos ve la de recursos humanos de la empresa, luego nos ve quizás la persona ya del negocio con la que vamos a trabajar. Pero bueno, esto en general son algunas de las fases de los procesos de selección que podemos encontrar. Muchas de estas fases ya se están haciendo online, incluyendo las pruebas y las entrevistas. Luego hablaremos un poco de las entrevistas online. Vale, entonces, antes de la entrevista, recibo la llamada esperada, y estoy feliz porque me van a llamar a una entrevista. Pues hay que mostrar ese interés. O sea, no hay nada más para yo que lo he vivido todo, o sea, la diferencia de un candidato que está contento y que entusiasmado con el proceso, agradecido, es muy diferente a la llamada de sí, ¿qué tal?
ok, yo estoy allá a las 7. Dicho esto, evidentemente hay que hacerlo de una manera profesional, pero sí que yo les recomendaría que mostraran ese interés y ese agradecimiento de poder participar en el proceso de selección. Si por lo estoy estudiando o estoy trabajando y no puedo estar pendiente del teléfono o contestar el teléfono regularmente, es importante activar el buzón de voz para que me dejen el mensaje y luego, evidentemente, otro punto es devolver la llamada. Muchas de las cosas que les voy a decir, como les comentaba, son muy de sentido común, pero sí, es importante devolver la llamada cuando te dejan un mensaje o te escriben un email. El tema de flexibilidad. Si estamos buscando trabajo y estamos trabajando, hay que inventarse médicos, dentistas, etcétera, en algún momento. Nosotros en recursos humanos hacemos todo lo posible por intentar adaptarnos a los horarios de los candidatos, entendiendo que muchos tienen que trabajar, pero no siempre podemos ver a la gente a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Entonces, hay que tener en cuenta que si estoy buscando un trabajo, voy a tener que inventarme algún médico o algún compromiso personal. En caso de que no podamos tener esa flexibilidad porque estamos, no sé, trabajamos por turnos en una tienda, no lo sé, entonces me cuesta que alguien me reemplace o lo que sea, yo les recomiendo que le expliquen a la persona de recursos humanos por qué no tienen esa flexibilidad. Vale, porque al final también demuestra ese interés y demuestra, mira, o sea, yo también, esa flexibilidad por nuestra parte también. El código de vestimenta, esto lo habrán escuchado varias veces, pero es que es verdad, no es lo mismo ir a una entrevista en un despacho de abogados que ir a una empresa tecnológica. Entonces, mi recomendación es investigar en la web, ver un poco las fotos de la gente. Ahora casi todas las empresas yo creo que tenemos fotos de gente que trabaja con nosotros, entonces eso les puede dar ahí un poco el Claro. feeling de cómo se pueden vestir. Ante la duda, yo creo que es mejor ir más formal que informal. En caso de que estén participando en el proceso de selección a través de, bueno, no, independientemente de eso, si no estamos seguros, también podemos preguntar a recursos humanos o al consultor en caso de que sea a través de una empresa de una consultora de selección. Pueden preguntar directamente, mira, ¿me aconsejas ir de traje? Por ejemplo, en el caso de los, esto sobre todo yo creo que le pasa a los hombres más que a las mujeres, preguntar directamente, mira, no sé Sí, cómo tengo que ir vestido, lo cuéntame, importante es que ayúdame. por lo menos ya lo dijiste, Hay otro por allí que tiene lo que acabas de decir. si se puede poner en silencio, porfa. Ya lo puse, Vale, Manuel. gracias, gracias, Bea. Y con lo cual, entonces, tema traje, yo creo que si estamos en esa búsqueda activa de empleo, pues quizás sí que tenemos, los chicos deberían invertir en un traje o al menos tener identificado a alguien que les pueda prestar uno, por tenerlo allí en el radar. Eh, Antes de la entrevista, investigar sobre la empresa, en las webs, en LinkedIn. Ahora hay muchísima información. Pueden seguir a la empresa por las redes sociales, pueden eso, meterse en la web. Incluso si conocen a alguien que trabaja allí, pues perfecto, pueden llamarle o escribirle. Incluso si son valientes, pueden contactar directamente a la persona de recursos humanos o a alguien que les interese de la empresa, porque al final, o sea, si tú haces una buena investigación, te ayuda a hacer preguntas de calidad, que luego hablaremos de eso, te ayuda a valorar a ti también si es un sitio en el que a ti te gustaría trabajar y demuestra evidentemente en la entrevista el interés de la persona por la empresa. Vi que, no sé, publicaron una noticia en la que abrieron, no sé, 1000 tiendas en España. Esas cosas demuestran interés que la persona tiene interés en el proceso y en la empresa. Otra cosa importante es pensar, ponerme en los zapatos de la persona que me va a entrevistar y preguntarnos qué buscaría, o sea, si yo fuese esa persona, ¿qué buscaría en el candidato?
Entonces, esto también te va a permitir ver o pensar en qué ejemplos pueden dar. Pues cuando yo trabajé en un X sitio, resulta que, no sé, trabajé con el área de retail de tal. Pues entonces, tener esos ejemplos a mano para poder darlos en la entrevista. Esta preparación también nos ayuda para controlar los nervios, porque cuanto más que luego al final los nervios a veces hacen que se nos olvide toda la preparación, pero bueno, tener esas cosas allí en la cabeza al haberlas ensayado, o sea, es que se pueden poner, o sea, es que pueden pedirle a alguien que haga la entrevista que les haga la entrevista, o sea, cualquier tipo de ayuda que puedan tener en la preparación, pues perfecto, ¿vale? Luego, durante la entrevista, ¿qué hacer y qué evitar? Este punto de describir competencias y ser específico a través de ejemplos es súper, súper importante porque cuantas más evidencias le podamos dar a la persona que nos entrevista de cómo encaja nuestra candidatura, nuestra experiencia y lo que podemos aportar, mejor. No es lo mismo que yo, no sé, les pregunte, ¿cómo te organizas? ¿Cómo gestionas el tiempo? Y que un candidato me diga, Es que la organización es lo más importante, hay que saber gestionar el tiempo, porque si no, entonces eso afecta a la productividad, a que no es lo mismo que me digas, por ejemplo, no sé, alguien que está estudiando, pues mira, yo es que hice mientras estaba estudiando en la universidad, estuve trabajando en una tienda y tenía un horario tal y entonces, ¿qué hacía yo para allá? Aprendí a gestionar mucho mi tiempo porque resulta que, no sé, por las mañanas iba a trabajar, entonces aprovechaba el tiempo que estaba, no sé, en el metro para estudiar. Luego entonces, o si no, todos los fines de semana me hacía una lista. O sea, a la persona que te está entrevistando le da muchísima más seguridad y mucha más información el que me cuentes un ejemplo a que me diga generalidades de que gestionar el tiempo es muy importante. Así que, como les comentaba antes de ir a la entrevista, hay que pensar en esos ejemplos, lo que también te va a permitir hablar un poco más de tu perfil relacionado con lo que comentábamos del currículum antes de poder eso, complementar la información que ya ellos conocen de tu candidatura. Eh, Ser conciso en las respuestas, que no se pierda la persona que te está entrevistando. O sea, llevar un discurso como muy preparado, muy conciso, sobre todo para no perdernos y quizás entonces en ese discurso dejamos de decir cosas que de verdad son importantes. Entonces también ser muy conciso y llevarlo muy bien preparado. Este punto, la verdad es que a veces no, como que nos agobiamos y queremos decirlo todo y no pensamos antes de contestar. O sea, siéntanse libres para decirle a la persona, mira, estoy pensando, dame un segundo porque estoy intentando recordar un buen ejemplo para darte, o sea, o dame un segundo y te respondo, o sea, es preferible pensar un poco antes de dar la respuesta que decir lo primero que se nos ocurre. Ser tú mismo también es muy importante porque al final no solo se trata de ver si yo encajo a nivel de competencias o a nivel técnico con la empresa, es también ver si yo encajo como persona, y si la empresa me encaja a mí también. O sea que cuanto más sinceros y cuanto más, o sea, ser nosotros mismos durante el proceso de selección. Otro punto es cuidar el lenguaje corporal. Aquí, bueno, evidentemente todo el mundo sabe que no hay que estar con los brazos cruzados, pero va más allá de esto, va en el punto de demostrar ese interés. Es importante hacer contacto visual, pero no solamente, porque a mí me ha pasado en algunas entrevistas que por lo que sea estamos dos personas entrevistando, que puede ser o dos personas de recursos humanos o alguien del negocio y alguien de recursos humanos, y que al final una de las dos personas estamos como liderando, por ejemplo, si estoy liderando yo la entrevista de candidatos que solo se dirigían a mí, que solo hacían contacto visual conmigo porque yo era la que estaba liderando la entrevista. O sea, no, hay que hacer contacto visual con todas las personas que están participando en la entrevista.
Otro punto importante es ser educado, bueno, evidentemente sonreír, pero además ser educado con todas las personas con las que yo interactúo cuando voy a esa entrevista, con la persona de recepción, con la que me lleva, no sé, a la sala o con la que me llama por teléfono para citarme a la entrevista. O sea, con cualquiera tenemos que ser igual de amables y cuidar esas formas y ese lenguaje corporal. ¿Qué cosas evitar? Si no pueden ir, evidentemente hay que avisar. Y no, o sea, si es que o voy a llegar tarde, no es te envío un email para que ya no. Te llamo por teléfono y te explico por qué voy a llegar tarde o por qué no voy a ir. Yo he tenido candidatos que no me llaman, que llegan tarde o incluso que no van y directamente no me avisan. Es súper importante. Si no voy a poder ir y sobre todo si estoy en el metro, por lo que sea, y hay un retraso, pues llamar y avisar. El tema de las condiciones económicas en la primera entrevista, hablar de eso depende, yo creo que del tipo de posición y yo creo que cada uno por sentido común ya sabe si estas cosas se pueden tratar o no en la primera entrevista, ¿vale? Si son quizás unas prácticas, lo normal incluso es que la misma persona de recursos humanos o de la empresa te cuente cuáles son, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando son unas prácticas, pues directamente hablamos em, de, de la remuneración de esas prácticas y también suele haber en ese punto, sí que podemos hablar sobre todo más de nuestras expectativas salariales, quizás de saber cuánto me pagarían a mí. O sea, que esa conversación sí que se puede tener, pero depende del perfil. Hay que hablar concretamente de condiciones económicas o no. El tema del horario también depende del puesto. O sea, no es lo mismo que yo, no sé, esté buscando, estoy estudiando y quiero trabajar, no sé, en una tienda por turnos y evidentemente toca hablar del horario. Porque es muy importante también aquí dejar claro cuál es la disponibilidad que tengo, ¿vale? Porque es muy importante decir, mira, yo trabajo o sea, estudio por las mañanas y estoy entonces disponible por las tardes, para que no después de hacer todo el proceso de selección me digan, mira, es que te necesitamos para la mañana. Ah, no, pero es que yo estoy estudiando a esa hora. Entonces, esos puntos también son importantes, que ahora que lo pienso, si creen que es un punto lo suficientemente importante para incluirlo en el currículum por tema del tipo de posición a la que estoy aplicando, valoren si es importante ponerlo en el currículum o no. Temas de no solamente de horario, sino de disponibilidad para viajar, si tengo carne de conducir, eso también es importante ponerlo en el currículum. Eso no se los había comentado porque, vuelvo a insistir, al final, si yo veo, Manuela, la puedo contactar aquí, es psicóloga, tiene X años de experiencia en selección y además tiene disponibilidad para viajar, que es lo que yo necesito ahora. O sea, la persona tiene toda esa información en el currículum. Vale. Y luego, durante la entrevista, pero ahora online, que está muy de moda. Todos los consejos que les di en la diapositiva anterior aplican a esto también. ¿Qué otras cosas adicionales deberíamos hacer? Pues conectarme un poco antes para probar que todo funcione, que no sé, la aplicación, el video, el audio, la conexión de internet. Yo hace poco me conecté, por ejemplo, por primera vez desde otra computadora, creo que fue a Zoom, y resulta que yo no sabía que se tenía que descargar no sé qué. Pues llegué un poco tarde y si me hubiera preparado mejor, me hubiera conectado unos minutos antes, no hubiera llegado. Yo creo que a veces nos relajamos porque como es online y estoy aquí en la casa, entonces me conecto súper justo. No, hay que intentar hacerlo un poco antes. Buscar una ubicación con fondo neutro, un poco como la que tengo yo, o que sea algo como bastante profesional por detrás, no sé, una librería, lo típico. Aunque yo creo que cuanta menos distracción tenga la persona que me está entrevistando, mejor. Porque al final ahora los entrevistadores estamos en entornos totalmente nuevos para nosotros, entonces nuestro cerebro está intentando eh, digerirlo todo, entonces ya no estoy en la típica sala de reuniones de toda la vida que me la conozco, sino que veo que el candidato está en su casa o si no, que pasa fulanito por detrás. O sea que cuantas menos distracciones para el entrevistador, mejor.
Un punto importante es, si vamos a tomar notas, decírselo a la persona que nos está entrevistando. Porque si no, puede quedar un poco raro que yo esté todo el rato así tomando notas y no haga contacto visual. Entonces esta persona puede decir, bueno, pero esta mujer ¿qué está haciendo? ¿Está viendo el teléfono o qué hace? Entonces, si vamos a tomar notas, avisarle o cualquier cosa que pueda en algún momento desviar un poco, avisarle a la persona que nos está entrevistando. Y evitar distracciones. O sea, yo he hecho entrevistas online donde evidentemente la persona estaba viendo otra pantalla, estaba viendo el teléfono, fatal. O sea, saquemos el teléfono y, y que no, o sea, que no tengamos ninguna distracción. Si vemos que una cosa, si vemos que en nuestra casa, porque compartimos el apartamento, porque lo que sea, o no es un sitio tranquilo, intentemos buscar, no sé, nos vamos a casa de o porque mi internet no es bueno en mi casa, intentemos ir a casa de un amigo o a un coworking de estos que hay ahora, o sea, para que podamos estar tranquilos y concentrados. ¿Vale? Y bueno, después de la entrevista, cuando acaba la entrevista, pregunten. O sea, yo sí haría, me buscaría cualquier excusa para preguntar lo primero que algo tenemos que preguntar. A menos, y si de verdad no tenemos ninguna pregunta, porque es que lo tenemos, todas las preguntas no las han resuelto la persona que nos ha entrevistado, yo lo diría, mira, es que te quería preguntar bla, 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 pero ya me lo respondiste. ¿Qué preguntas podemos hacer? Mira, ¿cómo es el día a día de esta empresa? ¿O cuál sería, no sé, mis principales retos si me incorporo? ¿Cuál es el calendario del proceso? ¿Cuándo puedo esperar una respuesta? ¿Me van a llamar si sigo en el proceso o si no continúo? ¿Cuáles son los planes de formación? No sé. Lo bueno es que si han hecho una buena investigación en la web, pues van a saber allí más o menos qué se puede preguntar e incluso podemos quedar muy bien diciendo, porque como vi en la noticia no sé qué, me gustaría que me contaras más sobre esto, esto y esto. Pero sí, hay que preguntar. Bueno, hay que preguntar con sentido, o sea, pero sí que eso demuestra interés, ¿vale? Luego, si no te han llamado, no hay ningún problema en interesarse por la candidatura, de escribir un email o llamar a la persona de recursos humanos, no hay ningún problema. Si lo hacemos de una manera educada, con sentido común, es que estamos aquí para eso, para los candidatos, o sea, siempre pensamos que es que somos nosotros los candidatos los que tenemos que vendernos. No, la empresa también tiene esa labor. O sea, para nosotros, nosotros nuestra responsabilidad es o debería ser también cuidar la experiencia del candidato durante el proceso de selección, porque no es solo que el candidato le interesa a la empresa, sino que a mí como empresa me interesa incorporarte a ti, con lo cual no hay ningún problema o no debería haber ningún problema en que hagan una llamada o escriban un email para interesarse por la candidatura, porque muchas veces nos tardamos más de lo que nos gustaría, porque bueno, hay mucho trabajo, porque se presenta cualquier cosa, entonces que no te hayan llamado no quiere decir que te hayan descartado, puede ser, pero que eso, que reitero la idea de que al final la experiencia de candidato también es muy importante para los departamentos de recursos humanos. Si nos descartan y no tenemos suerte esta vez, evidentemente hay que ser muy amables y pedirles que nos tengan en cuenta para el futuro por si pueden rescatar nuestra candidatura. Y ya a punto de terminar, también he incluido un punto de ya como más características o circunstancias personales, no sabía muy bien cómo llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que y en esto estoy pensando en las personas que nos hemos venido a España con algo de experiencia ya profesional, como me pasó a mí cuando vine. Yo tenía ya experiencia en selección, pero claro, aquí es que somos nuevos. O sea, no tenemos que, o mi recomendación, mi consejo es que tenemos que venir ya con eso 100% digerido al momento en el que vamos a buscar trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Valorar si yo estoy dispuesta a asumir que
un nivel de responsabilidad por debajo de lo que me correspondería por mi experiencia y por mi formación. O sea, eso es una decisión de cada uno. O sea, yo cuando vine a hacer el máster, la primera experiencia laboral que tuve en España fueron unas prácticas de 6 meses, que al final dices, mira, es que ya yo había, o sea, no es que yo era la super senior, pero ya tenía experiencia en Venezuela y bueno, pero entendí que eso era lo que o sea, que eso venía en el paquete de la decisión que yo había tomado de irme a otro país. Entonces, hay que verlo, mi consejo es verlo, porque es muy importante que ganemos experiencia en España. Es importante conseguir, o sea, ganar esa experiencia aquí. Entonces, si tengo que hacerlo en un rol que quizás no es mi rol favorito, pero me va a permitir que en mi currículum se vea que yo tengo experiencia en España, pues mejor. Hay que tratar el tema con naturalidad y ser muy humilde y muy abierto durante el proceso de selección, sobre todo para que a la persona le quede claro que somos personas abiertas y que somos conscientes de que quizás tenemos que asumir ese reto de pues ponernos a trabajar en algo que quizás no está al nivel de nuestra experiencia o de la formación que tenemos. Y un punto muy importante que yo creo que puede ser muy útil es valorar si se puede, por ejemplo, hacer un máster o un curso que esté relacionado con mi profesión. Es decir, si yo tengo experiencia en recursos humanos, pues me hago un máster en recursos humanos si puedo, porque eso me va a permitir conocer gente de recursos humanos, de otras empresas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el trabajo que yo tengo ahora lo conseguí a través de un profesor que tuve en el máster que hice. Entonces, eso sí se puede, o sea, si lo pueden hacer, yo les recomendaría 100% hacer un máster o un curso, que además Código Venezuela ofrece muchas oportunidades, o sea, es una oportunidad genial para formarnos evidentemente y para hacer esa red de contactos. Y por último, resaltar y vender también eso, o sea, decirle a la empresa, mira, yo con toda la experiencia que tengo, contratándome tendrías todos estos beneficios. Y yo por mi parte, Bea, ya no tengo más. He hablado y hablado. Esto que es online, me siento que estoy hablando y hablando, pero bueno, ya por mi parte estoy lista. Maravilloso, Manuela. Muchísimas gracias. Tenemos unas pocas preguntas y comentarios que quisiera hacerte. La primera no es una pregunta, pero creo que puedes agregar mucho valor. Nos dicen, tengo 58 años y muy pocos quieren emplear a personas de esta edad, lamentablemente. ¿Cómo lo ves tú, Manuela? A ver, sí, o sea, es un punto complicado en España. Yo lo he vivido con gente cercana a mí, o sea, sí, es un punto. Todavía el talento con más seniority es complicado luego hacer, o sea, reubicarse aquí. Yo allí le diría que probara el punto de hacer algo, o sea, de hacer algún máster o algún tipo de formación que le permita conocer personas de su perfil y seguir intentándolo no sé, yo lo pensaba, o sea, reflexionaba y digo, pero ¿cómo se puede hacer? Incluso quizás haciendo una carta de presentación y adjuntarla al currículum, en el que exponemos cuál es nuestra circunstancia personal. Escribir por LinkedIn a la persona de selección, porque quizás hacer ese contacto más personal para que entiendan un poco cuál es la situación personal de cada uno. Y bueno, yo me permito agregar que la voluntad y la energía y el convencimiento de poder alcanzar el logro hacen milagros. Entonces, no se rindan. Buscar trabajo es un trabajo a tiempo completo. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo recomiendas dejar claro el punto de que se tiene permiso de trabajo? Me ha ocurrido en la entrevista que me preguntan donde casi toda mi experiencia es de Venezuela y entonces el entrevistador no sabe si soy comunitaria o si tengo otra residencia. Pues yo lo he visto de diferentes formas. Han puesto, o sea, ponen el NIE o directamente ponen nacionalidad española. Y listo. Y que ya con eso es más que evidente que se puede trabajar aquí. Mm. Nos O pregunta nacionalidad, Federico. perdón, nacionalidad española o italiana o lo que sea, o italiana y me permite trabajar en no lo sé, pero dejar claro cuál es tu nacionalidad creo que ayuda. Federico nos pregunta, ¿qué pasa si no tengo permiso de trabajo, pero tengo la posibilidad de sacarlo con la empresa? ¿Cómo lo coloco en el CV? Mm. Pues ahora se me ocurre ponerlo así. O sea, sería porque es que necesitaría más información. O sea, no lo tengo, pero sí la empresa lo hace por mí.
quiere decir. Pues le doy una vuelta a ver cómo se podría incluir. Vale, Quizás en el resumen de arriba donde pongo mis habilidades, no sé, habría que verlo. Vea, habría que ver, Federico, si no me lo apunto. nos Sí. puedes enviar tu currículum con esa Mm, pregunta y Manuela te puede decir dónde lo incorporaría en tu currículum directamente. mm, mm. Otra pregunta, ¿cuántas Vale. veces puedo escribir por mi candidatura antes de entender que no me van a contactar de vuelta? ¿Cuánto tiempo luego de la entrevista? Depende mucho del proceso de selección. Yo creo que por eso es clave en algún momento del proceso preguntar cuáles son los plazos. Eso también me va a dar a mí un feeling de, mira, si me dijeron que la incorporación tenía que ser en mayo y estamos en junio, pues probablemente hay muchas probabilidades de que no me hayan seleccionado. Entonces depende de lo que te diga la persona de recursos humanos. Ujú. Estos comentarios me encanta compartirlos. Mi yerno hizo un máster aquí y luego hizo unas pasantías y luego varias suplencias en diferentes provincias y luego tuvo la oportunidad de un contrato por 3 años por una excelente empresa. Pues qué Qué bien. maravilla, esas historias nos inspiran y Mm, hacen que los demás pensemos que sí se puede. Yo estoy en contacto con cientos de historias como esta, así que créanselo, créanselo. mm. ¿Qué hacer si tengo 20 años de experiencia en un oficio, pero no tengo ningún certificado que lo compruebe? ¿A dónde puedo dirigirme? Nos pregunta Rubén. Mm, pero se refiere a que como un certificado laboral Tiene o... 20 años de experiencia en algo, pero no tiene, me imagino que una titulación. Ah, vale, vale. Pues es que necesito más, o sea, si, a ver, si lo que no tienes una titulación, pues valorar si se puede, si puede hacer algún tipo de formación para cubrir esa parte y mejor si es formación aquí en España. O sea, es que dile también que porfa que si no le importa escribir y contarnos un poco en más detalle el caso y así yo creo que lo puedo ayudar mejor. Mm. Perfecto. Entonces escríbenos a hola@código bzla.com. Hola Manuela, muchas gracias por la presentación y los consejos. Te quería preguntar, en vista de que te graduaste en la Universidad Rafael Urdaneta igual que yo, ¿cómo has Mm. observado la respuesta de las empresas frente a que nuestros grados duran solo 3 años? Pues es que no sabía que estaban durando 3 años. Probablemente esta persona es mucho más joven que yo. No sabía que estaban durando mi carrera duró 5 años. Pues creo que tampoco, yo creo desde mi punto de vista, luego quizás me equivoco, que se fijen mucho en cuánto duró la carrera en otro país. O si no, bueno, claro, si ponemos las fechas y tal, lo podemos explicar. No tengo información de cómo se percibe eso aquí, porque ni siquiera sabía que estaban durando menos. Mm. Pues no hay más preguntas. A ver si alguien escribió. En mi caso, si nada más tengo permiso de hacer prácticas, visado de estudio, y más bien estaría buscando prácticas académicas o un trabajo con una empresa que sirva de sponsor para conseguir otro visado con permiso de trabajo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo destacarlo o lo omito? Pero, o sea, destacarlo en el currículum lo veo complicado. O sea, yo lo diría en el proceso de selección o durante las prácticas que esté haciendo de los estudios que está cursando. O sea, eso sí que no creo que, o sea, no sé, también tendría que darle una vuelta a ver cómo se puede poner, pero yo lo diría durante el proceso o durante las prácticas en la empresa. Ujú. Recuerden que pueden registrarse en la fundación los que no lo hayan hecho y marcar la casilla de quiero que me revisen mi CV y yo se los enviaría directamente a Manuela y ella los ayudaría a potenciarlo y a mejorarlo. El, se debe configurar LinkedIn para que acceda solo quienes tienen LinkedIn o más amplio. Mil gracias por su tiempo. Yo lo pondría más amplio. Si estamos en búsqueda activa de empleo, lo pondría más amplio. Mm. El participante anterior puede consultar en la página de INCUAL y CEPE, buscar las familias profesionales. Ahí aparecen los cursos asociados en las familias profesionales. Existen certificados nivel 1 para personas con titulación. Gracias, María Cristina, por la Perfecto. aclaratoria. Vamos a Mm. recibir estos dos últimos comentarios porque estamos sobre la hora. ¿Qué mejor referencia de una persona venezolana con experiencia acá? Muy bien. Yo tengo título de técnico superior en informática, nos cuenta Yeli, pero tengo 25 años laboral como auxiliar administrativo y auditor. No hay concordancia del título con la experiencia laboral. ¿Qué me aconsejas? ¿Resalto mis estudios?
Yo los pondría porque está bien ponerlos, pero resaltaría evidentemente la experiencia, porque además entiendo que quiere seguir esa línea de, a menos de que ella, o sea, de que ella quiera cambiar y volver a sus inicios de estudios y hacia un rol informático, yo lo pondría, pero claramente en el currículum resaltaría mi experiencia. Manuela Coral nos dice, y creo que esto puede servir a otras personas, yo soy de la UCAP, del área de recursos humanos, me gustaría saber a qué empresa pudiera optar. Es decir, ¿en dónde puedo buscar? ¿Hay alguna base de datos? Lo que les comentaba al inicio, meterse en las webs de empleo e investigar allí. Por lo que yo sé, pero claro, esto tampoco, o sea, sé que quizás conozco gente que empieza la carrera de recursos humanos, bueno, conozco gente, ahora que lo pienso, yo lo hice así también, en consultoras de selección, entonces pueden meterse que si en Adecco, Randstad, Walters People, o sea, esas GTTs. Suele haber mucha rotación de personal y puede ser útil buscar por allí. Pero una base de datos, bueno, quizás en alguna universidad, pero no es cuestión de ponerse a investigar en Internet, en las webs de búsqueda de empleo. Mari dice, hola, buenas tardes. En LinkedIn se coloca toda la experiencia, si no tenga que ver entre sí. Sí, yo la pondría a menos de que, sí. A ver, es lo que es, depende, a ver, lo que les comentaba al principio también, o sea, yo pondría lo que pondría, o sea, yo pondría en LinkedIn lo que pondría en mi currículum, siguiendo las premisas estas de poner lo que de verdad encaja y puede vender mi candidatura. Hola, Manuela, te pregunta Sandra. En el sector jurídico, ¿cómo enfocar los logros? En el sector jurídico, ¿cómo enfocar los logros? Sí, ahí es menos tangible. Si es en un despacho, quizás hablar sobre alguna, o sea, le voy a poner el ejemplo el tipo de despacho en el que yo trabajo. Se trabaja con operaciones así como muy gordas, de fusiones, adquisiciones, de salidas a bolsa. Pues si podemos poner eso, yo trabajé en el proyecto X de la salida a bolsa de X empresa. Es lo que se me ocurre. Si es otro tipo de derecho, también tendría que pensarlo, ve a ver cómo lo podemos ayudar a reflejarlo. Mándennos su currículum Mm, y escríbanos cuáles son sus áreas de duda mm. que Manuela nos va a ayudar a potenciarlos. En LinkedIn es ético, pregunta Yeli, escribirle directamente al director de la empresa o director de recursos humanos por una oferta que están ofreciendo. Quizá para decirle que me den una oportunidad de entrevista ya que encajo perfectamente. No, se puede hacer sin ningún problema. A ver, yo aquí sería un poco, o sea, inteligente. Listo, como dicen aquí. O sea, yo me metería, vería qué tipo de rol es, quién ha publicado la oferta, porque si es alguien de recursos humanos directamente, pues quizás es mejor escribirle primero a la persona de recursos humanos. O sea, pensármelo bien porque no voy a escribirle al superjefazo de la empresa que o no se va a ver mi email o es que probablemente ni siquiera sepa que hay un proceso. O sea, que tenemos que ser allí inteligentes y ver a quién debemos escribirle. Pero si la pregunta es, o sea, hacer un contacto espontáneo después de enviar tu candidatura, no hay ningún problema. Ay, a mí me parece un plus, Mm, sobre mm. todo si muestras tus ganas. Vamos a parar aquí porque somos muy respetuosos con la hora. Les doy las gracias. La sesión fue grabada, la cuelgo en las redes y les aviso. A los que asistieron les aviso por email para que sepan que está allí. Envíen sus resúmenes para que podamos ayudarlos, apoyarlos. Y bueno, estamos aquí a la orden siempre y para adelante, que todo comienzo es bello. Olvidemos las palabras crisis, coste y metámonos en la cabeza el chip de oportunidad, de posibilidad y de futuro. Manuela, esta es la primera de muchas actividades que vamos a hacer juntas. Genial, Gracias. muchas gracias, Bea, por Feliz todo. tarde. Encantada, igualmente. Chao, gracias a todos. Chao, hasta luego, adiós.